Momento de conocer lo que se dice en la conferencia de prensa matutina de la Presidencia de la República. Escuchemos. Este año hemos decidido declararlo en homenaje a Emiliano Zapata. El gobierno de la República ha decidido que este año se dedique a recordar la gesta histórica que encabezó Emiliano Zapata Salazar. Toda la papelería del gobierno va a llevar el nombre de Emiliano Zapata. Y el mejor homenaje, desde luego, que se le va a rendir es que el gobierno surgido del pueblo mediante elecciones democráticas, como no se había visto en mucho tiempo, va a dar respuesta a las demandas de los mexicanos. Sobre todo, va a atender a la gente más humilde. Se va a llevar a la práctica el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Ayer comenzamos con el programa de apoyo a los jóvenes. Se van a contratar 2.600.000 jóvenes para que trabajen de aprendices en comercios, en fábricas, empresas, en organizaciones prestadoras de servicios, en el campo, en la ciudad, y se les va a pagar mientras se capacitan 3.600 pesos mensuales. Se autorizó para iniciar este programa una inversión de 44.000 millones de pesos. Ya los jóvenes no van a ser marginados, discriminados, van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Hoy vamos a estar en una de las regiones más pobres de México, en Tlapa, Guerrero, en la montaña, y vamos hoy a iniciar el programa de pensión para personas con discapacidad. Se va a apoyar a 1 millón de personas con discapacidad. Van a recibir una pensión mensual, 1.274 pesos mensuales a discapacitados. Todas las niñas y todos los niños pobres con discapacidad van a recibir este apoyo. Y hoy inicia ese programa. Voy a estar presente en Tlapa, Guerrero. Mañana vamos a Ayala para firmar el acuerdo, la declaratoria de que este año se dedica a Emiliano Zapata Salazar, y pasado mañana en Valle de Chalco inicia el apoyo a adultos mayores que van a recibir el doble de lo que se les entregaba. Ya no van a ser 1.200 pesos cada 2 meses, van a ser
1,200 pesos cada mes para todos los adultos mayores de México. Alrededor de 8 millones de adultos mayores. Y se va a incluir, porque no estaban considerados, no eran tomados en cuenta, pensionados del ISSSTE y del Seguro, que también van a recibir este apoyo. Por eso este día lo dedicamos a informar sobre estas acciones y, si les parece, vamos a darle la palabra a Ariana Montiel, a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y luego, que me da mucho gusto que nos acompañen los familiares de Emiliano Zapata, nietos, bisnietos, familiares, que manifiesten al pueblo de México lo que sienten de manera libre. Ya cuando terminemos, entonces se abre, como siempre lo hacemos, la sesión de preguntas y respuestas de los compañeros de los medios de información, mujeres y hombres. Pues vamos a empezar con el programa de la pensión a personas con discapacidad. Buenos días, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Preparamos un testimonial que nos gustaría ver primero, porque consideramos que enmarca la realidad de las personas con discapacidad, la realidad que viven en México. ¿Nos ayudan? Cuando nació, ingirió líquido amniótico y eso le dañó su cerebro. Detectaron que tiene un derrame cerebral. La discapacidad que tiene Marisol es retraso psicomotor. Por bajo recurso económico, a veces no podemos ir en las citas que nos programan hasta México. Muy difícil, por falta de economía, pues no buscamos los apoyos y simplemente nos dijeron que no. Originaria de Cahuatache. Tototepe. Nos da mucho gusto, ¿verdad?, de que el gobierno se esté interesando principalmente en esta zona donde nosotros vivimos. Es una zona realmente olvidada. Que es para nuestro hijo. ¿Por qué? Porque él necesita más que nada este apoyo. Pues yo me siento, la verdad, muy contenta de que la ayuden a mi hija y la ayuden a otras personas que la necesitan. Yo veo muy bien este apoyo que están dando ahorita porque, pues, como dice mi mamá, nunca se les ha dado hacia ninguna persona. Pueda comprar sus medicinas. ¿Por qué? Porque las medicinas son muy caras. Las terapias. Mejorar la salud del pequeño y darle una mejor atención. Gracias a Dios que Él está recordando y está viendo a estos pequeños que son angelitos muy cariñosos y son los niños que necesitan más el apoyo. Pues que lo sigan haciendo. Sé que es difícil atender a todos los niños discapacitados en la montaña. Nunca pensé que fuera posible porque dije, pues el gobierno está enfocado en otros asuntos. Solamente agradecerles el gesto amable que tuvieron para hacer ese censo y ver cuántos discapacitados hay que necesitan de su apoyo. Y gracias a Dios que le digo que ese nuevo gobierno va a apoyar a esas personas, va a apoyar a muchos niños y a muchas niñas. La mayoría, pues, de esta gente está muy olvidada. Si te pusieras en sus zapatos, dudo mucho que aguantarías al menos un día. Me siento muy tranquila con este apoyo que va a recibir Marisol. Sí, estoy contenta. A mí me ha enseñado a valorar a lo mejor mi propia vida, ¿no? De que estamos completos, estamos saludables. Siento que es el reflejo de nosotros. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho la bicicleta. Ella aprende un oficio
pues podrá valerse ya por sí sola. Le he rogado a Dios que me diera esta oportunidad por mi niño, porque lo que quiero es que él hable, camine y puedas valerse por sí solo. Pues yo quiero estudiar de doctor, y pues para ayudar a la gente así como mi hermana. ¿Estás sabiendo? Como veremos, el contexto de las personas con discapacidad en México hasta ahora han vivido un esquema de exclusión. Este gobierno plantea atender a las personas con discapacidad bajo la visión de los derechos humanos. La Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad hace un análisis muy puntual y muy enfático sobre la situación de pobreza y exclusión en la que viven las personas con discapacidad. En México tenemos 7 millones de personas con discapacidad según las últimas encuestas, de las cuales 3 millones son adultos mayores que serán atendidos en el esquema de la pensión para adultos mayores. Los 4 millones restantes son niños, niñas, jóvenes y adultos, pero tenemos un sector de la población el más vulnerable, la población indígena. Niñas y niños, así como adultos de la población indígena, tendrán esta pensión en cobertura al 100%. También es enfática la Convención de Naciones Unidas para decir que quienes tienen mayor exclusión en México son los indígenas, la población indígena, y ahí los niños y las niñas. 9 de cada 10 niños viven en pobreza, y las niñas indígenas con discapacidad tienen la mayor exclusión. Por lo tanto, esta pensión atenderá como prioridad a las niñas y a los niños de población indígena, también a los adultos de población indígena y en zonas urbanas pobres, principalmente a niñas y jóvenes. El día de hoy esta pensión arranca, como ya lo dijo el presidente, en el municipio de Tlapa, en esta zona muy abandonada del país con extrema pobreza. De tal manera que nos da mucho gusto que arranquemos esta pensión, porque vamos a ayudar, como vimos en el testimonial, a mucha gente que le va a ayudar al pago de sus medicinas, al pago de sus tratamientos y de tener una mejor inclusión. Sabemos que las personas con discapacidad tienen menos acceso a la educación, tienen menos acceso a los servicios de salud y de integrarse ampliamente en todos sentidos en la sociedad. Así que el día de hoy es un día de fiesta para nosotros, que esta pensión arranque. Se va a atender a 1 millón de personas. Se ha dispuesto a un presupuesto de 8.500 millones para empezar. Así que en adelante, enhorabuena y gracias que el presidente ha puesto sus ojos en esta población que ha sido olvidada y que ahora está en el centro de la política pública de este gobierno. Muchas gracias. Pues ahora le damos la palabra a un representante de la familia de Emiliano Zapata para que exprese aquí su sentimiento. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Zapata González, orgullosamente nieto de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. A mi abuelo Emiliano, tu vida fue el umbral de una nueva historia, la historia de los hombres que, siguiendo tu ejemplo, ofrendaron su vida por la construcción de esta nación. Por eso te llora el caracol, el acecocoli, te lloran los 4 rumbos del universo, te llora la madre tierra, te llora la aurora que se hizo ocaso,
Te lloran nuestros abuelos que te hicieron calpulelque. Te lloramos todos de rabia y de tristeza. Los hombres y las mujeres libres que mantienen vivo el grito de rebeldía de tierra y libertad. Mi general Emiliano Zapata Salazar, recordamos que el 6 de diciembre de 1914 estuviste en este lugar, en este Palacio Nacional, tomando el poder de manera simbólica. Te recordamos por tu generosidad al rechazo sentarte en la silla presidencial que te propuso el general Francisco Villa, porque representaba aquello contra lo que luchabas, la pobreza, la injusticia y el abuso de poder. Y le contestaste: gracias, mi general Villa, pero yo no me puedo sentar en esa silla porque está embrujada y quien se sienta ahí pierde la razón y pierde el sentido de quien lo trajo aquí. Sabemos, mi general Zapata, que no rechazaste la silla por falta de claridad en tus ideales. Esos ideales siguen vigentes. La rechazaste porque el pueblo te dio un mandato. Obedeciendo, esa fue tu causa. Tú no necesitabas esa silla. En esa causa, millones de mexicanos estamos comprometidos esperando que esto suceda. Y hoy en este lugar estamos con el hombre que puede representar esos anhelos. La esperanza de las cosas pueden ser diferentes. Tus ideales plasmados en el Plan de Ayala como bandera de la resistencia popular, como aspiración de los pueblos originarios, como legítimo derecho a nuestras tierras, montes y aguas, no se han concretado. Por eso México tiene una deuda pendiente con los indígenas y los campesinos, pero estamos convencidos de que serán reivindicados por este gobierno. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. Gracias, presidente, por abrir estas puertas de Palacio Nacional a la causa zapatista. Con esto le hace justicia a un gran héroe de la Revolución Mexicana que pensaba que otro México era posible. Hoy venimos contigo, Andrés Manuel, a conmemorar el centenario luctuoso del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata, ordenado por Venustiano Carranza y ejecutado por el cobarde traidor Jesús Guajardo. Por fin, el pueblo de México y su conciencia crítica ha despertado y vamos juntos con usted a reconstruir México, que nos lo entregan desangrado, desgarrado, con miles de desaparecidos, saqueado por la corrupción a todos los niveles. Un México al que le han querido quitar la esperanza que hoy tenemos. Un México despertó en pie de lucha y junto con usted vamos a lograr, porque la esperanza empieza a brillar con el quinto sol y nos abre nuevos caminos para nuestros hijos. Lo invitamos a que juntos recorramos cada rincón de nuestro querido México. Vamos a gritar de alegría, de felicidad. Nos necesitamos, vamos a convocar a todo el pueblo de México a la unidad en la acción, que los rincones que tenemos todos queden en el olvido de la historia, para que juntos logremos la cuarta transformación. No es un trabajo fácil que pueda desarrollar un solo hombre. Es un trabajo de todos los mexicanos y juntos haremos historia. Hoy, ante la embestida de los enemigos de México, hacemos un llamado
a todo el pueblo, a la unidad, a cerrar filas en torno a este nuevo proyecto de nación que quiere terminar con la corrupción, con la miseria, con la pobreza, con los privilegios, con la impunidad. Por eso votamos convencidos de que podía haber un cambio y tengan la plena seguridad que nos vamos a defender y lo vamos a lograr. Nadie nos va a detener. El pueblo de México y los zapatistas estamos con usted. Cuente con nosotros, señor presidente, no está solo. Somos millones de mexicanos en contra de unos cuantos miserables. Reforma, justicia y ley, tierra y libertad, lemas de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. ¡Viva mi general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Bueno, pues terminamos esta exposición y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho a los periodistas, a los medios de información que nos permitieron en esta ocasión cambiar en algún sentido el formato de las conferencias de la mañana. Pero bueno, vamos a preguntas. Buenos días, señor presidente. Carlos Lara, de El Sol de México. Preguntarle, presidente, sobre este tema del asunto del combate al robo de combustible. ¿Cuál será el objetivo, el operativo de seguridad para resguardar el transporte de gasolina a través de las pipas particulares? ¿Y cuántos elementos y de qué corporaciones serán los encargados de esta seguridad? Muchas gracias por su respuesta, presidente. Sí, estamos operando en este plan para evitar el robo de combustible, terminar con el huachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la nación. No hay que dejar de tener en cuenta que se robaron el año pasado más de 60,000 millones de pesos, que crearon a través de los años, por la impunidad, un sistema de distribución de gasolinas, de diésel, paralelo al sistema de distribución de Pemex. Crearon como otra empresa, una economía informal, manejada cuando menos con la complacencia, tolerancia de las autoridades. Y esto se está combatiendo porque no se puede permitir la corrupción. Se acabó la corrupción y la impunidad. Se están utilizando elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval para resguardar los ductos. Ayer hablaba yo que hay 1.600 kilómetros de ductos estratégicos por los que se transportan alrededor de 400,000 barriles diarios
de gasolinas. Y esos 6 ductos son los más afectados, son los que tienen redes alternas, son los que ordeñan más y en algunos casos de manera deliberada los rompen, hay sabotaje. Eso está sucediendo en estos últimos días en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Por eso la reducción en el abasto de las gasolinas que está afectando al Estado de México, a la Ciudad de México y a la zona central del país. Ayer en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Ya se está de nuevo reparando, me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando. Ya lo dije, a ver quién se cansa primero, porque vamos a impedir que se roben la gasolina. Se robaban alrededor de 800 pipas diarias y desde que echamos a andar este plan hemos bajado a 100 pipas, es decir, 700 pipas menos. Calculamos que se han ahorrado cerca de 3,000 millones de pesos desde que inició este plan. Desde luego se generan molestias y por eso no voy a dejar de agradecerle a la gente su apoyo, su comprensión, que que nos ayuden como lo están haciendo para que no haya psicosis, que no haya miedo, que se tenga muy presente que hay gasolina suficiente en el país y diésel y turbocina suficiente, que es un asunto nada más de distribución, que ya estaba montado este sistema de abasto alterno y al momento de que se impide, pues genera estos reacomodos, pero ya estamos utilizando pipas, muchas pipas, los transportistas están ayudando para normalizar el abasto, con la vigilancia, tanto en ductos como en la transportación de elementos de la Policía Federal, de la Marina y del Ejército. Los elementos que se tienen, presidente. Alrededor de 4,000 elementos, pero desde ayer y hoy, de manera muy especial, empiezan vigilancia en helicópteros de la Fuerza Aérea en todos los ductos y se están creando bases especiales cada determinada distancia y estoy llamando a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, a que nos ayuden por donde pasan los ductos, en comunidades, en ejidos, en pueblos, en municipios, que nos ayuden
que nos apoyen, que si en alguna ocasión o por circunstancias se quedaban callados, incluso por las mismas circunstancias de que no había ingresos, de que no había trabajo, participaban en estas actividades ilícitas, ya no hay necesidad de que ningún mexicano se vea obligado a robar, porque va a haber trabajo. Todo el que no tenga empleo va a ser contratado. Por eso hablaba yo del programa de los jóvenes. Y van a haber créditos y apoyos para los mexicanos. Todo lo que se robaban ahora se le va a entregar a los ciudadanos, al pueblo. Por eso no hay ninguna justificación para que se cometan estos ilícitos, el robo de combustible. Antes se decía, es que los de arriba roban, ¿y por qué no vamos nosotros a hacer lo mismo? Pues ya no, ya cambió, ya hay autoridad moral en el gobierno y por eso le pido a la gente que nos ayude para que se vaya normalizando esta situación que se padece en la actualidad en algunas partes del país. Buenos días, presidente. Misael Zavala, del Universal. Yo quisiera preguntarle, ayer el Banco de México, el Banjico, dijo que esta estrategia del huachicoleo, contra el huachicoleo, y de cerrar los ductos, va a crear o le va a pegar a las finanzas del país y también va a generar inflación. Pero por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ve bien esta estrategia. Yo quería preguntarle cómo ve esta situación por parte del Banjico. ¿Usted cree que sea una estrategia de ellos para presionar al gobierno y que se abran los ductos? ¿O cómo está leyendo esta declaración del gobernador del Banco de México? Y por otro lado también se dio a conocer que el líder sindical, Romero Deschamps, ayer se amparó. No sé si tenga información acerca de esto. Muchas gracias. Miren, hay criterios. Por ejemplo, no sabía que el Banco de México había opinado lo que se está aquí manifestando. Sí sabía que el Fondo Monetario Internacional expresó que con esta medida se iba a fortalecer la economía de México, se iba a fortalecer Pemex. Eso lo considero lógico, porque todo lo que hagamos por combatir la corrupción, que es el principal problema de México, fortalece la economía nacional y fortalece la economía de los mexicanos, y el gobierno distribuye el presupuesto con equidad y con justicia. Pero cada quien tiene su enfoque, su criterio, y nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Yo lo que estoy observando es de que tenemos gasolina, de que hay este plan para resolver el problema del desabasto. Estoy observando que no aumenten los precios de las gasolinas, afortunadamente no han aumentado, y estoy observando que desde el día que tomé posesión hasta ayer se ha fortalecido el peso. Es decir, no ha habido deterioro en nuestra moneda. Eso es lo que puedo demostrar. Ayer mismo se fortaleció el peso con relación al dólar, se apreció. Entonces, quiere decir que vamos bien en lo económico, pero respetamos todos los puntos de vista, y estoy contento
porque ya empezamos, esto lleva tiempo, el echar a andar los programas sociales, el que ayer se hayan entregado las primeras tarjetas a los jóvenes, el que hoy se entreguen las tarjetas para personas con discapacidad, el que pasado mañana se entreguen las tarjetas ya para adultos mayores. Esto va a ayudar mucho para mejorar la situación económica y social de nuestro pueblo. Acerca del amparo del dirigente del sindicato petrolero, no tengo información y sí podría decirle que hay muchos rumores en estos tiempos y que es muy probable, aunque no lo descarto, pero ya dije que no tengo información al respecto, pero es muy probable que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petróleo. Esto sí se lo puedo asegurar. ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, funcionarios invitados. Carlos Montesinos de la Hoguera, preguntarle, ayer, estos días se está discutiendo la reforma de la Guardia Nacional en el Congreso. De manera casi unánime, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, inclusive legisladores propios de su partido como Tatiana Cloutier, han respaldado la iniciativa siempre y cuando sea bajo un mando civil. La misma diputada Cloutier habló de que otorgar un mando militar significaría que el ejército determinaría quién gobernaría el país en los próximos años. ¿Cómo interpreta usted cómo recibe usted estos señalamientos y si estaría dispuesto a pasar el mando de la Guardia Nacional de la Sedena a la Secretaría de Seguridad Pública? Se está analizando, van a comparecer los secretarios. Es importante, es necesaria la Guardia Civil. Necesitamos que se cuente con un cuerpo para garantizar la seguridad pública, porque no había protección para los ciudadanos. Los operativos especiales de la Marina, del Ejército, se orientaban a enfrentar a lo que se llama crimen organizado y no se protegía a los ciudadanos. La Policía Federal no se consolidó, fracasó ese proyecto y al final lo que hay es falta de atención al problema de la inseguridad. No se protege a los ciudadanos. Por eso la decisión que tomamos, que estoy promoviendo, de crear una Guardia Nacional uniendo a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal, y dándole el apoyo a el Ejército. Tengo yo la confianza en el Ejército como tengo la confianza en todos los seres humanos. Yo confío mucho en que es más lo bueno de la gente
que lo malo. Pueden decir que soy un idealista, que soy un ingenuo, pero creo en la gente. Y hay soldados que son del pueblo. El soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, los soldados, hijos de obreros, que no se les puede descalificar. En los momentos más difíciles, cuando el militarismo, cuando la represión durante el movimiento zapatista, habían 2 generales que pertenecían al mismo ejército, pero con actitudes distintas. Huerta, que fue a los pueblos de Morelos a combatir el zapatismo, y el general Felipe Ángeles, muy distinto. Ahora, después de que surge este nuevo ejército, luego del asesinato cobarde también del presidente Madero, este nuevo ejército se alimenta de la gente del pueblo. Y yo les estoy pidiendo a los soldados, a los marinos, que nos ayuden para que haya seguridad, porque son muchos los homicidios, muchos los robos, secuestros, y no hay seguridad. Entonces necesitamos esta Guardia Nacional con el compromiso de que no va a haber represión. El presidente de México, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nunca va a dar la orden de reprimir al pueblo. Entonces necesitamos esta Guardia Nacional, y ya se va a ir explicando para que se acepte la propuesta que hemos hecho de reforma a la Constitución. A ver, pero miren, tenemos un periodista destacadísimo que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a darle la palabra y le... Es la entrevista número 42 que hago con usted, pero es la primera ya como presidente, así que por lo pronto un abrazo, aunque sea a la distancia. Gracias. Ya como presidente de la República. Independientemente de la distribución y de las pipas y del día a día, si usted ha establecido el combate al huachicoleo como una de sus prioridades, quiere decir que estamos hablando de un problema obvio de dimensión nacional y un problema también de crimen organizado, que por definición incluye connivencia y complicidad de los gobiernos en turno al más alto nivel. La pregunta es si algún día vamos a conocer a los huachicoleros, pero no a los que pican los ductos, sino a los huachicoleros de a de veras, los huachicoleros de cuello blanco de este país, que tanto han sangrado las venas abiertas recordando lo que decía algún gran pensador del país. Esto por un lado, y por el otro, si su equipo, si su propio gobierno está pendiente de evitar que variables amenazas de las que se está hablando, como de pérdidas económicas gigantescas, inflación que ya se mencionaba, o incluso pérdidas de empleos, para evitar que este combate tenga efectos negativos para lo que se está buscando, señor presidente. Sí, es, Ricardo, enfrentar este problema, este flagelo que se permitió durante muchos años, y es algo que podría incluirse en el libro Las venas abiertas
de Eduardo Galeano, por las dimensiones del saqueo y la tolerancia de parte de las autoridades. Y he dicho que no se va a permitir la corrupción ni la impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Y en este caso ya están abiertas investigaciones para sancionar, castigar a los involucrados en el propósito también de aplicar el criterio de limpiar de arriba hacia abajo, porque la corrupción en México se ha dado de arriba para abajo. Y así vamos a barrer el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo, y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a enfrentar esta corrupción porque es una vergüenza, entre otras cosas, que México, en una reciente encuesta realizada en 176 países, a México se le colocó en el lugar 135 en corrupción. Estamos considerados entre los países más corruptos del mundo por el gobierno, no por el pueblo, porque el pueblo de México es un pueblo honesto. Tan es así que por eso estoy optimista, por eso estoy seguro que vamos a salir adelante, porque no es el pueblo el que practica la deshonestidad, es la llamada clase política y los traficantes de influencia. Es una minoría y vamos a purificar la vida pública del país con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la gente. Parte de lo que se dice en esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigiéndose a los medios de comunicación. Más adelante le tendremos los detalles de la misma.